Bueno, buenos días. Hoy nos congrega la conferencia de Pemán y Franco y parece que hay ya una cierta alegría en la sala. Sobre todo alegría. Bien, como decimos, hoy nos congrega la conferencia de Pemán y Franco. Luis Franco y Mariano Pemán comparten estudio desde el año 1980 hasta hoy. Ambos han compaginado su profesión con la docencia en la Universidad de Navarra y, lógicamente, en nuestra Universidad de Zaragoza. Como arquitectos, han recibido numerosos reconocimientos y parece que el rigor de estos actos obliga a nombrarlos, aunque para ellos no es lo más importante, pero hay que decirlo. El Premio García Mercadal, año 88, año 99, el Trofeo Ricardo Magdalena, también en 2 ediciones, 99 y 2002, el Premio del Gobierno de Aragón de Restauración de Monumentos, nada menos que el Premio Nacional de Restauración en el año 99 y otros muchos que ahora tampoco ha lugar en enumerar. Su amplia obra abarca tipos y escalas muy diferentes, desde pequeñas viviendas unifamiliares hasta edificios de vivienda colectiva, de equipamiento e intervenciones urbanas, ocupando un espacio singular, pero en ningún modo exclusivo, las intervenciones en el patrimonio arquitectónico monumental, tema sobre el que centrarán su conferencia. Entre sus actuaciones cabe destacar la rehabilitación de la Catedral del Aseo, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, el Palacio de la Aljafería, el Monasterio de Sigena, etcétera, que luego creo que veremos. El trabajo de Franco y Pemán en este ámbito, y aquí estoy tomando también prestadas las frases de Alejandro Gómez, a quien agradecemos que haya organizado todo este ciclo y que ha escrito estas breves notas. Su obra, como digo, en este ámbito, es una gran lección de cómo debe intervenirse nuestro rico patrimonio histórico con sabiduría, prudencia, valentía, desde el respeto por las preexistencias y con una adecuada renovación constructiva y funcional enmarcada en la creación de una atractiva poética arquitectónica. Me sumo a lo que reflexiona Alejandro Gómez sobre esta obra. Por estas razones, me parece educado que tras 15 años de andadura de los estudios de arquitectura en nuestra universidad, unos arquitectos locales presenten su obra. No es casualidad. Hoy, por primera vez, y por qué no, como celebración de nuestro 15º aniversario, no recurrimos a referentes externos, sino a maestros o referentes locales. Digamos referentes por no engordar las palabras demasiado. Y lo hacemos por las lecciones de sus obras, pero también por su contribución a construir esta escuela. En el caso de Luis, desde el origen, en el caso de Mariano, unos años más tarde. Pero además de los incuestionables reconocimientos profesionales, sucintamente mencionados con anterioridad, yo quisiera recordar que el arquitecto, con su obra, con sus obras, evidencia una manera de estar, un comportamiento, una actitud. Todo ello se traduce en unas características, en unas cualidades de las obras, intrínsecas a ellas, pero que las trascienden. En el caso de Luis Franco y Mariano Pemán, me permito resumirlo con 3 palabras: escala, carácter y continuidad. La escala tiene que ver con la pertinencia, con el acomodo y con el manejo de la geometría en el proyecto en favor de la construcción del espacio y no como un fin en sí misma. El carácter refiere al aire que envuelve a y emana de la arquitectura, inevitablemente unido a su materialidad. Proyectar, como dice certeramente el catedrático de opinión, es ordenar la materia. La sabiduría del oficio, en la obra de Franco y Pemán, no cercena la capacidad creativa, sino que la posibilita. La continuidad tiene que ver, por un lado, con la visualidad y, por otro, con la historia y con el papel del tiempo en la construcción del espacio. Profundos conocedores de la historia y de la historia de los edificios, están igualmente atentos a las manifestaciones de la cultura contemporánea para poder responder al tiempo propio. Pero además la continuidad lleva implícito el anonimato, precisa del anonimato. Por ello, os invito a recorrer a todos, aquí me permito decir que casi a los más jóvenes, porque somos un poco más mayores, pues conocemos su obra, pero quizá algunos alumnos no han tenido la suerte de ya cogeros de profesores aquí y otros alumnos a lo mejor no conocen toda vuestra obra. Por eso, y dado que la sala está con todos los alumnos
presentes, os invito a recorrer la página web www.pemanifranco.com, no para cotillar los trabajos, sino para reconocer y saber que sus obras están allí, en la ciudad que paseamos y que disfrutamos, sin ser nombradas, sin ser firmadas. El Parque de las Delicias, el Hotel Alfonso I, la intervención y pequeña ampliación del Seminario San Carlos en el Coso Bajo, las viviendas sociales de Lactur, de Valdespartera, los centros de salud de algunos pueblos de nuestra región, entre otras. Qué meritorio es acometer la investigación en arquitectura desde la sencillez e intensidad de analizar los elementos arquitectónicos más humildes, a menudo olvidados y de cuya, pone aquí magistral resolución, vamos a decir buena resolución para que no se enfaden mucho, se infieren los valores espaciales y perceptivos de las obras, el muro, la ventana, el hueco, la carpintería, la jardinería. No es un tema menor que ante la creciente confusión los arquitectos supiéramos dignificar los elementos que nos son dados. Todo ello merece mi máximo interés, porque procediendo de este modo, su obra demuestra cómo la construcción se convierte en un acto creativo esencial al servicio de intereses visuales y espaciales. Podría acabar aquí mi presentación. A otros de mayor rango corresponde, como seguro ya han hecho, daros las gracias por vuestra labor e implicación personal e intelectual en la formación y extensión de nuestra titulación. Entre ellos, como ya ha hecho y quiero nombrar estrechamente, el director de departamento, Luis Agustín, que además me cede también la satisfacción de presentaros. Labor de colaboración con esta escuela de presentación que seguro y con vuestra natural generosidad puede seguir de diversas formas. Pero intencionada y públicamente, y ya concluyo, en este salón de actos de nuestra INA, como coordinador del área de proyectos, quiero acabar esta breve presentación dándoos las gracias por vuestra disponibilidad al servicio del área y con ello al conjunto de la titulación, sin pedir nada a cambio ni exigir nada por vuestra contribución, tan capaz como desinteresada. Como decía hace unos minutos, una manera de estar, un comportamiento, una actitud. Sin más, pasemos a disfrutar de vuestra obra y de vuestra presencia. Cuando queráis, vuestra. Bueno, gracias. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Poco? ¿Un poquito más cerca? ¿Ahí? Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, hoy me toca a mí hablar en nombre de los dos. Y cuando nos llamó Alejandro para proponernos hacer esta presentación, pues vimos que el resto de las intervenciones se titulaban Arquitectura y Construcción, Arquitectura y Dibujo, Arquitectura e Idea, ¿no? Entonces enseguida pensamos que la nuestra debería de ser Arquitectura y Restauración o Arquitectura e Intervención en el Patrimonio, ¿no? Y claro, porque intervención en el patrimonio parece un concepto más abierto que restauración, ¿no? Seguramente tiene tiene más posibles referencias, ¿no? Y pensamos esto por dos razones. Primero, como ha dicho Carlos, por nuestra propia trayectoria profesional. Pero después también porque en la escuela no se trata mucho de esto. Mi experiencia es que de intervención en el patrimonio no se ha hablado en la escuela mucho. Y eso que la intervención en este tipo de edificios es también arquitectura, porque al margen de sus valores artísticos, el monumento siempre hay que interpretarlo como arquitectura, ¿no? Y además se interviene con las herramientas que son propios de esta disciplina. La intervención en arquitectura histórica se mueve siempre entre dos polos, ¿no? Entre dos extremos, entre dos límites, entre dos mundos, ¿no? Ser conservativa, porque se trata de transmitir una arquitectura que tiene mérito, que tiene valores, pero también ser creativa, porque toda intervención, cualquiera que sea, por pequeña que sea, altera la situación anterior del monumento y crea una nueva. El punto de equilibrio entre estos dos polos lo establece siempre el juicio crítico, el juicio fundamentado, que el arquitecto tiene que elaborar en cada caso en función del ser del edificio, del ser del monumento, sus claves formativas, podríamos decir, su particular devenir, su metamorfosis, lo que le ha sucedido. Bueno, pues vamos a intentar mostrar esto
con 3 trabajos de larguísimo recorrido, ¿no? Muchos los conocéis, sobre todo la primera fila, pero los de la última fila no habían nacido cuando se hicieron, ¿no? O sea que vamos a ver estos 3, ¿no? El primero de ellos es la aljafería. No podía ser de otra manera, ¿no? La aljafería es una arquitectura que muestra muy bien el tejer y destejer del tiempo. Es un recinto complejo de piezas que se han ido superponiendo incluso antagónicamente sobre la traza inicial, que es la muralla de un palacio islámico y sus 3 patios. Pero la aljafería también es el resultado del rescate que se inicia a mediados del siglo XX. El extenso recorrido que tiene esta arquitectura, que ha tenido a lo largo del tiempo, nos ha legado numerosos elementos que hablan de la historia de Aragón. La aljafería realizó en 900 años el tránsito de Palacio Taifal a cuartel decimonónico, un cuartel clasicista acoplado a aquella traza original. Pero entre ambos episodios, estos 2 que están reflejando las fotografías, sufrió 3 grandes transformaciones. La primera, la inserción del Palacio Medieval de los Reyes de Aragón en los intersticios del Palacio Islámico, en los espacios libres entre los muros del Palacio Islámico. La segunda, con mucha más potencia, en época de los Reyes Católicos, cuando al Palacio Islámico se superpone otro de inspiración ya renaciente, con este patio que estamos viendo ahí. Y la tercera, que no aparece en la fotografía, cuando se abre un foso perimetral diseñado por Spanocchi en época de Felipe II. La aljafería llegó así al siglo XX. Nada parecía quedar del Palacio Islámico ni del Palacio de los Reyes de Aragón. Sin embargo, ese mítico pasado se mantenía vivo gracias a que todavía conservaba piezas de gran valor. El artesonado de los Reyes Católicos, la propia mezquita del Palacio Islámico. También se mantenía gracias a que los capiteles y los arcos que se habían extraído cuando se convirtió en cuartel y que estaban depositados en el Museo Arqueológico Nacional. Y al trabajo de eruditos que mantenían vivo aquel recuerdo, ¿no? Todo ello alimentaba la idea de una aljafería mítica oculta bajo aquel anodino cuartel. En la primera mitad del siglo XX se empieza a pensar en cómo recuperar la aljafería perdida. Por ejemplo, en 1935, los hermanos Alvareda proponen una intervención incorporando al cuartel algunas de las piezas artísticas del museo. Pero es Francisco Íñiguez Almech, arquitecto, comisario nacional del patrimonio tras la Guerra Civil y experto en arquitectura histórica, gran dibujante, como veis aquí en los dibujos de la derecha, el que inicia el rescate a medio de siglo, a mediados más o menos, sobre los años 50, realizando exploraciones selectivas en los muros del cuartel que rastrean la presencia de arcos del Palacio Islámico. En el rescate, que duró hasta su muerte en 1982, tuvo 2 grandes ayudas. La primera, la planimetría, que aquí podemos ver algunos ejemplos que conservaban los archivos históricos, los planos de Spanocchi para realizar la fortificación de época de Felipe II, los planes de Marín, con la aljafería del siglo XVIII, antes de su conversión en cuartel, o un plano del patio de San Martín del XVI, cuando la aljafería era sede de la Inquisición. La segunda ayuda que tuvo fue su gran conocimiento de la arquitectura hispano-musulmana, interés compartido con el arqueólogo Christian Eber, que entonces estaba estudiando precisamente la aljafería. Poco a poco el rescate iba avanzando y la zona Taifal surgía al eliminar los muros que contenían parte de los arcos del Palacio Islámico. Pero el proceso de rescate puso en evidencia 3 hechos. Primero, que el Salón de los Reyes Católicos estaba sobre la alberca norte, cubriendo esa parte del patio islámico. Que el suelo del Palacio de los Reyes Católicos interrumpía en altura los arcos islámicos, como podéis ver en la foto de arriba a la derecha. Y que al eliminar los muros, lógicamente, había que soportar las alas de los Reyes Católicos que estaban encima y, por tanto, era necesario introducir soportes ocultos en la reconstrucción de los pórticos. Algunas de las recuperaciones que hizo Íñiguez fueron reconstrucciones completas, impensables hoy en día, pero completas. Entre ellas la cúpula de la mezquita, siguiendo modelos cordobeses, el pórtico sur, reproduciendo los arcos depositados en el Museo Arqueológico Nacional, la techumbre del Salón Norte con una hipótesis que después se ha demostrado que es inexacta, o
lo que estáis viendo aquí en estas imágenes, el lienzo este de la muralla, levantado sobre las hiladas que encontraba y siguiendo el alzado de Spanochi, este que también tenéis ahí en medio, pero utilizando piedra caliza y no yeso y almenas de ladrillo para diferenciar lo nuevo de lo antiguo sin comprometer la imagen del conjunto. Así quedó el lado norte del Palacio Taifal tras la intervención de Íñiguez. Los arcos dibujados con ladrillo y en el techo, como podéis ver, las vigas que soportan el Salón de los Reyes Católicos. Íñiguez seguía o adoptaba criterios cercanos a Torres Balbás. No realizar nada que no fuera modificable, emplear el material para diferenciar lo nuevo sin perder la comprensión global, mantener en su lugar los restos de ataurique y de decoraciones y rellenar las lagunas decorativas con texturas informes. Íñiguez perseguía un estado idealizado del palacio de la época de los Reyes Católicos, pero esto era absolutamente imposible, porque los dos palacios, el Taifal y el Renaciente, entraban en contradicción y no era posible recuperar uno sin destruir el otro, tal como mostraban ya los planos de Marín, que podemos ver aquí arriba, ¿no? La superposición de uno con otro lo impedía. De manera que finalmente optó por soluciones de compromiso que componían escenas parciales que dan una idea de los ámbitos palaciegos más importantes. Por ejemplo, en el lado norte del patio central, del patio de Santa Isabel, mantuvo el tramo de la galería y las salas de los Reyes Católicos. Por contra, en el lado sur, reconstruye solo el pórtico islámico y elimina la galería de los Reyes Católicos. Este modo de hacer llevó a la aljafería a una configuración que en realidad no responde a ninguna etapa y que la acerca más a la idea de, podríamos llamar, un collage estilístico. Íñiguez fallece en 1982. Y al comenzar nuestra intervención en el 85, el recinto tiene esta apariencia. El derribo del cuartel se había detenido y la aljafería ofrecía dos caras bien distintas. Al este, la muralla reconstruida por Íñiguez. Al oeste, las naves del cuartel decimonónico. Y entre ambas, restos de naves, trozos de muralla muy alterados. Sin embargo, en el patio de Santa Isabel se mostraban ya los pórticos recuperados y la reconstrucción de Íñiguez. Ahí veis una cola de turistas intentando entrar al palacio a ver esto, ¿no? Es decir, el rescate había recuperado ya la condición monumental de la aljafería, no solo por lo descubierto, también por las reconstrucciones de Íñiguez, que ya eran parte inseparable del monumento. Una gran parte del recinto estaba sin restaurar, y la excavación arqueológica que inicia nuestra intervención no detectó otros restos significativos que dos torreones en el lado oeste. No parecía un argumento científico suficiente para continuar el derribo del cuartel, y por tanto, en consecuencia, el rescate se dio por concluido. No quedaba otra que asumir lo heredado y darle un sentido global. No hay otro edificio civil en Aragón con tantos testigos materiales de su historia. Y esta realidad, que caracteriza el recinto como sitio histórico, convierte la inserción de las Cortes en un capítulo más del relato que se añade a la cadena histórica respetando todos los eslabones precedentes. Por eso, como podéis ver en el plano ya de la intervención, las dependencias parlamentarias no invaden los espacios monumentales y la intervención procura articular y dar continuidad allí donde no había. También es rigurosa con la autenticidad de los testigos materiales. Se diferencia de lo precedente sin estridencia y se adapta a las claves formativas que han permanecido latentes en todas las intervenciones. A la muralla, que se usa como hilo conductor de las circulaciones y es referencia visual constante, y a los patios como piezas que van enlazando la narración. En aquella época nos acordábamos de lo que decía Antón Capitel, ¿no? Entre el mimetismo historicista y el collage moderno existe un amplio campo en el que el nuevo diseño puede interpretar el eco de lo antiguo. La pieza fundamental del Parlamento es el Salón de Plenos. Nuestro salón se inserta en el recinto en el lugar que ocupaba una nave del cuartel que daba frente al patio de acceso,
siguiendo la alineación que recoge un plano del siglo XVI. Es una caja voluntariamente sencilla, que contiene un hemiciclo alargado, que se ha ajustado al espacio disponible entre la muralla y el patio central del palacio. En su interior se han definido los dos planos de actividad que son propios de este uso, el nivel de los diputados y el del público y los medios de comunicación. La caja está rodeada por corredores que en los parlamentos se conocen como de pasos perdidos. Son espacios de doble altura que liberan la muralla e introducen la luz cenital. Desde una consideración contemporánea, esta inserción del salón de plenos creemos que se logra con la continuidad espacial de los pasos que se prolongan hacia el exterior, separándose de los muros que hacen presente la condición histórica del lugar y utilizando un lenguaje material muy medido. La presencia del volumen en el patio atiende a las sugerencias del lugar. La simetría, la profundidad de los huecos, los retranqueos, el color y la textura de los muros antiguos. Y el volumen se separa de los laterales para que la sombra cree una junta de respeto. Y utilizamos un lenguaje neutro que nos permite dialogar con las piezas históricas manteniendo una prudente diacronía. No queremos extendernos sobre lo que hemos hecho en la zona monumental, pero como indicación simplemente se recuperó el salón sur del Palacio Taifal, evitando una recomposición literal, se recuperaron los salones medievales de Pedro IV y sus alfarjes, se actuó en el Salón del Trono de los Reyes Católicos con su artesonado y su solería, se recuperó la alberca norte auténtica que quedó bajo un pavimento desmontable de madera, y se descubrió la alberca sur original, se completó el ajardinamiento del patio, etc. Pero bueno, para lo que nos interesa aquí, la intervención intentó resolver la falta de articulación que había entre fábricas de muy distinta condición. Así sucede, por ejemplo, en el encuentro entre el lienzo oeste de la muralla y el cuartel. En este caso, recurrimos a la idea de la fractura para identificar ambas piezas y explicar su encuentro. Y la misma intención está detrás de aliviar la presencia de la planta del cuartel que está superpuesta a la muralla. En el interior, un corredor de doble altura acompaña la muralla para hacerla presente, y en la nave contigua, la planta alta se libera de pilares y se cubre de lado a lado para albergar una sala de comisiones. Las mayores discontinuidades se producían donde el derribo del cuartel se había interrumpido. En el lado norte nos había quedado un muro muy alterado, coincidente con la muralla, que se había recrecido antiguamente para insertar el Palacio de los Reyes de Aragón. La intervención enfatiza la presencia de la muralla aumentando el grosor del muro en la parte baja, pero se conserva un hueco que por las decoraciones de la sala a la que pertenece podría ser una puerta de acceso al palacio medieval. Y en el nivel superior, dos puertas del salón de Pedro IV indicaban cierta continuidad con el exterior según un plano de Spanocchi, de manera que la propuesta fue acompañarlas con un plano de madera volado a modo de balcón. Un conjunto de planos de ladrillo, una caja vertical de hormigón y una simple carpintería terminan de resolver la transición entre la torre del trovador y el cuartel. Y al fondo, un paso de madera instalado entre las naves del cuartel y la torre de la esquina repone la continuidad que se había perdido al recuperar el foso del castillo en los años 80. En el lado sur, la falta de articulación se producía entre el lienzo recompuesto por Íñiguez y el cuartel. Entre ambos aparecía el lienzo sur de la muralla, con múltiples modificaciones, huecos, fábricas de distintas épocas. De nuevo, la sombra y la profundidad ayudan a resolver la articulación y evidencian que la muralla continúa por el interior de la nave que la ha absorbido. Un sencillo volumen que contiene una escalera y que está realizado con hormigón presta un final a la fachada del cuartel, resuelve el giro y conduce a la profundidad creada entre el cuartel y la muralla. El muro conserva las huellas más significativas de su pasado y junto con las líneas de sombra, los planos y calidades del muro componen un plano conjunto material que también podemos apreciar con códigos expresivos contemporáneos. En la aljafería, las distintas referencias se diluyen en un todo.
un todo que es un documento material con testigos de la historia de Aragón, un conjunto de piezas de gran valor artístico y un recinto emblemático para los aragoneses. La Aljafería no es una arquitectura de relato único, y así hay que entenderla y valorarla. Es un collage complejo y evocador de piezas que se han ido superponiendo a su traza original, fragmentos de un relato que acaban enlazados por el conjunto de suturas que se han llevado a cabo. El aseo del Salvador de Zaragoza es un caso bien distinto. El tiempo ha obrado en el aseo de otra manera, de otro modo, ya que su metamorfosis ha decantado una unidad coherente. La catedral tiene planta casi cuadrada, de 5 naves, y presenta un giro respecto de la trama de la ciudad. Cuando estamos en el interior, sentimos que estamos en un espacio perfectamente definido, pero en realidad es el resultado de un largo proceso evolutivo. El proceso arrancó con César Augusta y la ubicación en este mismo lugar del foro de la ciudad. Pero a comienzos del siglo VIII, sobre lo que quedara del foro romano, se construyó la mezquita Aljama de Saracusta, girada respecto de la ciudad romana para buscar la orientación ortodoxa, introduciendo así el giro que va a heredar la catedral. Con la Reconquista se inicia el paso de mezquita a templo románico. La iglesia se vuelve a girar 90 grados para colocar la cabecera de 5 ábsides en el lado noreste y se construyen 3 naves ocupando el haram, la central más alta y ancha que las laterales. El alminar se convirtió en campanario, el patio de la mezquita en claustro y se levantó una rica portada a los pies. A mediados del siglo XIV se quiso engrandecer la catedral y para ello se recrecieron los ábsides románicos con ladrillo, utilizando ya el modo de hacer mudéjar, de manera que en tiempo del Papa Luna la catedral era ya un templo de 3 naves esbeltas y de altura similar, con magníficos pilares ochavados, bóvedas de crucería, ábsides de la misma altura que las naves y un cimborrio en el centro del transepto. Pero serán los arzobispos de la Casa Real Aragonesa, don Alonso y don Hernando, los que llevarán a cabo la transformación de la catedral mudéjar y medieval en lo que hoy conocemos. La transformación fue radical, ya que la planta basilical y direccional del templo mudéjar, que podéis ver ahí en el lado izquierdo, se convirtió en una isótropa que sigue el modelo de planta-salón o Hallenkirche, tipología centroeuropea que tendrá una amplísima difusión en Aragón. Don Alonso añadió 2 naves a los lados de la catedral mudéjar, pero utilizando bóvedas estrelladas en vez de las de crucería, y levantó el cimborrio que nos ha llegado. Pero también propició un cambio estilístico. Ocultó los pilares ochavados dentro de fustes con boceles, colocó capiteles de cardo y sustituyó las pinturas medievales por otras de apariencia más romana. Don Hernando completó lo iniciado por don Alonso. Añadió 2 tramos más a los pies y cambió por completo el tratamiento del interior para acercarlo al sentir renacientes. A finales del XVI ya estaba configurado el tipo característico del aseo, aunque después se enriquecería con diversas aportaciones barrocas. En 1685 la torre campanile de Contini y en 1764 la portada de Yarza sobre la anterior medieval. Sin embargo, el siglo XIX fue una época de abandono casi total, que llevó el templo a un estado tal que los viajeros hablaban de un espacio oscuro y lóbrego, con fuertes contrastes, mezcla de estilos, con el espíritu medieval subyacente bajo decoraciones renacentistas y barrocas. Así encontramos el interior de la catedral cuando iniciamos nuestra intervención. Era un espacio enorme y oscuro, desordenado, con múltiples parcheos. La excavación arqueológica y el debate con los arqueólogos e historiadores nos ayudó a comprender la metamorfosis del templo y a interpretar el sentido del espacio que nos había llegado. En el interior de la catedral se pueden detectar 3 condiciones formativas básicas.
La primera es su tipología, su característica planta-salón. El aseo es un espacio isótropo, diáfano, continuo, de 5 naves de altura similar, que nos invita a deambular en torno al coro frente a una secuencia de capillas, entre las que destaca el ábside mayor. Es un mundo de bóvedas y largas perspectivas con una gran coherencia expresiva que integra diversos estilos. Bueno, las fotografías que estáis viendo ya son de la intervención, ya son finales, ¿no? La planta salón no tiene la axialidad de la planta basilical, pero en el aseo el eje principal subyace bajo la secuencia que forman la puerta de los pies, la capilla del dorso del trascoro, el cimborrio con su luz y el ábside mayor con el retablo. La primera particularidad de esta Hallenkirche es el cimborrio, y seguimos con fotos ya de la intervención. Construido en 1520, ocupa el punto central del transepto delante del ábside mayor que acoge un magnífico retablo del siglo XV. La reforma que trajo la planta salón confió la iluminación del retablo al nuevo cimborrio y para evitar el contraluz se cegaron los ventanales mudéjares que había en la parte alta del ábside. Ventanales que en los años 80 se recuperaron y que en nuestra intervención hubo que volver a cerrar para mantener el cimborrio como única fuente de luz. La planta del cimborrio no es cuadrada y se adapta a la base del anterior de Benedicto XIII, lo que les originó en origen, cuando lo construyeron, algunos problemas importantes a la hora de compensar los esfuerzos que debía soportar. El paso del rectángulo al octógono lo realizan 4 trompas y un tambor ciego que ata todo el perímetro. Sobre el tambor, un conjunto de arcos pareados forman una estrella que libera un vacío central, en cuyo perímetro se apoya a su vez una corona de arcos ocultos que soportan la linterna por la que entra la luz. La segunda peculiaridad de esta planta es lo extenso del transepto, ya que tuvo que alargarse para llegar al límite del patio de la mezquita y en consecuencia alcanzar la puerta de entrada. Aquí vemos el resultado de la intervención y cómo la luz caracteriza este singular espacio. Al fondo, la puerta del atrio, con el cortaviento que colocamos para sustituir uno del siglo XIX que estaba muy deteriorado. La tercera peculiaridad de la planta salón, de esta planta salón, es el atrio de la calle Pavostría a los pies de la catedral. El atrio se construyó en la ampliación de Don Hernando y en la planta se aprecia la distorsión necesaria para adaptarse al trazado romano de la ciudad. Tiene una espléndida portada renacentista a la que también se adosó en el siglo XIX un cortaviento que ahora hemos retirado para recuperarla y así evidenciar la secuencia que evoca el eje longitudinal del templo. Pasear por el interior de la catedral es rodear el coro y el conjunto de pequeñas capillas que forman el trascoro. Se podría decir que el trascoro es como una pequeña arquitectura que se ha colocado dentro de otra de mucha mayor dimensión. Es una obra de yeso tallado que tiene numerosas huellas y tenía roturas propias del uso y del empleo de las velas, y muchas de las figuras con pequeñas pérdidas. El tono general del conjunto era de gran oscuridad. El objetivo fue recuperar la geometría de los elementos que dibujan esta arquitectura y limitar la reposición en las esculturas a lo mínimo imprescindible, porque se trataba de una obra de autor y las pérdidas no impedían una lectura global del conjunto. El sistema de limpieza con cola estuvo condicionado por el carácter higroscópico del yeso y por la voluntad de conservar las pequeñas huellas superficiales que considerábamos una pátina que enfatizaba la autenticidad de la obra. Si la primera clave formativa del aseo es la planta salón con sus peculiaridades y la segunda son los materiales, son los materiales de construcción utilizados desde mediados del siglo XIV, el yeso y el ladrillo. El yeso que reviste el interior de la catedral es una piel homogénea que encuentra su razón de ser en la voluntad de alejar el espacio de su antigua apariencia medieval. Esta reorientación estilística se inicia con las reformas de don Alonso
cuando las pinturas moriscas de las bóvedas se sustituyen por otras con orlas al romano. Pero será en 1549 cuando don Hernando de Aragón encarga al famoso Charles de Mendive, y cito textualmente, lavar el interior con aljez de cedazo, es decir, yeso fino, y pincelar todo con cal, y aquí viene lo importante, siguiendo un despiece isódomo a la romana. Se trataba de dar un acabado al arte de la piedra que aproximara el interior del aseo, en la medida en que esto era posible en la catedral, a la claridad del espacio clásico que describían los tratados que entonces se estaban conociendo en Aragón, tratados clásicos. Fue al trabajar en el cimborrio cuando detectamos que el revestimiento de yeso ya se había utilizado en 1520 con la intención de ser el acabado final y que presentaba un esgrafiado a línea que guiaba el pincelado de despiece isódomo. La piel de yeso del cimborrio se había conservado limpia, pero por el contrario, las bóvedas estaban pintadas en tonos oscuros, incluso negro, para hacer que las reparaciones que se iban haciendo entonaran con el resto de las bóvedas que a su vez habían ido acumulando cada vez más suciedad y humo. En la intervención se repararon las grietas y fracturas de los plementos y especialmente algunos pinjantes que se habían desprendido de la bóveda empujados por su peso y el de las grandes claves de madera. La operación se hizo con oficio y empleando solo los mismos materiales, yeso y ladrillo. La limpieza de aquel enorme interior se presentaba como una tarea ingente por las dimensiones y la variedad de situaciones que aparecían, pero también porque el yeso es un material que responde muy mal a cualquier procedimiento que no sea en seco. Tras diversas pruebas se optó por proyectar tangencialmente y a baja presión diferentes materiales según fueran las condiciones de la superficie a tratar, intentando minimizar la abrasión superficial. El resultado fue francamente satisfactorio, ya que no se afectaba la superficie de yeso y se eliminaba solamente todas las capas de pintura que tenían las bóvedas. Reponer el pincelado fue sencillo, porque la limpieza no afectó al esgrafiado de la superficie y se podía volver a utilizar como guía para el despiece isódomo. La intervención en las bóvedas se completó con la restauración de las grandes claves de madera dorada. La limpieza puso en evidencia que la oscuridad de la catedral no era natural. Procedía de la suciedad acumulada, del humo, de la pintura aplicada en las reparaciones de los últimos siglos y dejó a la vista un yeso con una calidad especial que aportaba una vibración superficial muy natural a los plementos. La limpieza no se apuró para no alterar la superficie y conservar el envejecimiento natural del yeso. Es decir, se trató de conservar la vida propia del material, su color y sus imperfecciones superficiales. Por eso, y siguiendo la referencia que teníamos del cimborrio, optamos por la solución original, dejar el yeso visto, sin pintar, simplemente con el pincelado a la cal. Sabíamos que la catedral iba a ofrecer un aspecto muy distinto al que estábamos acostumbrados, incluso al descrito en los catálogos y en las guías. Sabíamos que la luz tenebrosa con que se recordaba el aseo iba a cambiar al recobrar el yeso su tono natural. El espacio cambió completamente y recuperó su luz y su claridad. Ciertamente, la catedral no era oscura. Ahora, cuando decimos a quien visita el aseo que lo que está viendo es yeso, siempre se asombra, ya que todos piensan que es de piedra. Parece que tenía sentido el lavado de aljez de don Hernando, que buscaba imitar el arte de la piedra para aproximar este espacio a la claridad de los del mundo clásico. Junto con la tipología y el material, la tercera condición que otorga su sentido al interior del aseo es la luz. En una planta salón, la luz solo puede entrar desde lo alto de los muros de las naves extremas. Y así lo hicieron en el siglo XVI, cuando en las naves laterales añadidas se colocaron ventanas alargadas sobre las embocaduras de las capillas decoradas con jambas renacentistas. Pero a lo largo del siglo XVII van a tener lugar reformas barrocas
que van a modificar sustancialmente la manera de iluminar las capillas y el interior de la catedral. La operación barroca consistió en abrir linternas en las cúpulas de las capillas, al tiempo que los ventanales situados sobre las portadas se convertían en óculos de menor dimensión que las ventanas precedentes. De esta manera, la cantidad de luz de las naves se redujo y las capillas ganaron la iluminación cenital, lo que les da profundidad y las convierte en escenografías enmarcadas por las portadas de las capillas, que la luz de la linterna resalta cuando las vamos viendo al deambular por la catedral. La apertura de las linternas no alcanzó a todas las capillas, pero todos los ventanales de las naves pasaron a ser óculos, siguiendo la reforma de don Hernando, que ya había optado por este tipo de hueco en los pies de la catedral. Nuestra intervención tuvo que corregir una intervención anterior que había recuperado algunos de aquellos ventanales alargados que había ocultado la reforma barroca. En este caso, la valoración del espacio y de la luz como un todo primó sobre el valor del hallazgo y, en consecuencia, se tomó la decisión de recuperar todos los óculos y con ello el equilibrio de luces en el interior del templo. Aquella decisión la pensamos en el proceso como la necesidad de tener que distinguir entre lo que resulta significativo en cada caso y aquellos fragmentos que, aunque puedan tener cierto interés artístico, están destinados a permanecer en un segundo plano. El tipo, el material y el mecanismo que controla la luz caracterizan la arquitectura interior del aseo. La intervención ha tratado de poner en valor la unidad y la coherencia de este espacio, atendiendo a sus argumentos arquitectónicos y a las intenciones estilísticas que impulsaron sus transformaciones más determinantes. El monasterio de Sigena lo funda la reina doña Sancha en 1188 para albergar damas de la nobleza aragonesa. Se ubicó en un terreno pantanoso y se dotó de una regla de vida inspirada en la orden hospitalaria de San Juan. Con estas dos condiciones, nobleza y convento, se puede decir que el monasterio fue al mismo tiempo claustro y palacio. En el lugar de la fundación existían ya varias construcciones: la nave de un antiguo hospital, una pequeña capilla y una torre de señales. El monasterio adoptó una sencilla tipología de planta cuadrada, con una estructura modular de arcos perpiaños basada en el número 3, la secuencia, con claustro y una iglesia cabecera plana integrada en la planta. Es la imagen plano que veis arriba a la derecha. La cubierta era a dos aguas y estaba apoyada en los arcos diafragma y se prolongaba para cubrir las pandas del claustro. A principios del siglo XIII, la iglesia se dotó de una cabecera románica de 3 ábsides y un transepto, pero ajustando la geometría de su planta para incorporar en un extremo la pequeña capilla sanjuanista, que acabará siendo panteón real, y en el lado opuesto la torre de señales, que asumirá el papel de campanario. Pocos años después se levantó una segunda planta sobre la sala capitular para acoger el archivo de la corona y se pintaron sus famosos frescos románicos. A mediados del siglo XIV, huyendo de la humedad de la planta baja, se acomete la construcción de la segunda planta, que se extiende a todas las naves. Y ese mismo siglo se modifica la regla para hacerla más acorde a la condición nobiliaria de las monjas, de manera que las de mayor rango pudieran tener espacios privativos y cierto personal a su servicio, lo que inició un proceso de colonización del monasterio con construcciones que se iban superponiendo unas a otras hasta configurar el caótico conjunto que dibuja Vicente Carderera a mediados del siglo XIX. La importancia de los artesonados y sus bienes muebles, junto con las pinturas de la sala capitular, hicieron que el monasterio fuera declarado Monumento Nacional en 1923. Poco después
comienzan las primeras restauraciones que se dedican a liberar la iglesia y sus ábsides de construcciones impropias, trabajo que llevará a cabo el arquitecto de zona Bruno Farina. Sin embargo, el proceso restaurador se detiene con la guerra civil, durante la cual el monasterio sufrirá un gran incendio que destruyó sus espléndidos artesonados, las cubiertas y buena parte de los forjados. La sala capitular, que es la que estáis viendo en estas fotografías, perdió las 12 artesas que decoraban el techo y sus pinturas quedaron completamente desprotegidas. El anticuario e historiador catalán José Udiol Ricart, un experto en pintura románica que conocía perfectamente esta sala, obtuvo permiso de la Generalitat para extraer las pinturas por el procedimiento del strappo y lo llevó a cabo en condiciones muy precarias. Las pinturas son las que actualmente se encuentran en litigio y están expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Hasta 1955 no se vuelve a intervenir en Sigena, y es Fernando Chueca quien propone recuperar el monasterio en su unidad estilística, siguiendo las pautas del propio monasterio u otras afines de estilo románico. Chueca intervino en la iglesia, descombró las naves, reconstruyó el refectorio y rehizo la panda sur del claustro reponiendo la bóveda del siglo XIV y la arcada de ladrilla, pero redujo la dimensión del vano de los arcos para asegurar con otros de menor diámetro las dovelas de piedra que quedaban. Al iniciar nuestra intervención, el monasterio presentaba un estado desigual. La iglesia y el panteón estaban salvados y el refectorio se estaba usando como capilla. Pero el resto de naves y el palacio abacial seguían en completa ruina y en el claustro solo estaba en pie la panda que había recompuesto Chueca. Sin embargo, se podía percibir el valor de la tipología monástica y el orden pautado de los arcos que quedaban en pie. Ciertamente impresionaba aquel esqueleto varado en el tiempo. El incendio, la ruina, el abandono habían despojado la arquitectura de casi todo, ya fueran añadidos o revestimientos, pero la habían dejado reducida a lo más esencial. Los arcos guardaban un riguroso orden geométrico y su desnudez mostraba el sistema constructivo que se había utilizado. Un zócalo de piedra arenisca que crece para enmarcar los pasos abiertos en el muro, arcos ligeramente apuntados también de piedra arenisca dispuestos transversalmente, y un grueso muro de tapial sin función estructural colocado sobre el zócalo para completar el cerramiento. Los muros y los arcos nos describían o nos hablaban de lo fundamental de la metamorfosis sufrida por el monasterio. El recrecido de ladrillo de los arcos hablaba de cómo se levantó la segunda planta. Los restos de una orla decorativa indicaban el apoyo inclinado de la cubierta original. Las paredes del claustro mostraban el arranque de los arcos construidos al sustituir la cubierta primitiva. Y las potentes rozas en el muro y en los cercos de las puertas nos indicaban el punto de encastre de la bóveda que ceñía esos arcos. El resto de marcas provenía de reformas menores y reparaciones de toda índole, pero cabe destacar que las pérdidas de tapial se habían repuesto siempre con ladrillo. Lo básico en este oficio es corregir las patologías del monumento, ya que si no se eliminan, no hay conservación posible. El monasterio de Sigena está sobre un remanso de agua subterránea, muy superficial, semejante a las badinas que hay en el cercano río Alcanadri. Desde su fundación, la humedad por capilaridad ha estado provocando la arenización de los sillares de arenisca y la descomposición del tapial. Y esta patología se había intentado atacar de muchas maneras, con aportes de tierra para elevar el suelo, con canales de drenaje en los solados, o levantando la segunda planta para llevar los dormitorios a un lugar más habitable. Incluso la clausura se relajaba para permitir estancias temporales de las monjas en lugares más secos y saludables. La intervención afronta este problema mediante un complejo sistema de drenaje por gravedad. Una larga y profunda zanja filtrante, opuesta al frente de ataque de la corriente, recoge el agua subterránea.
y una tubería empotrada en el terreno conduce el agua drenada hasta otra zanja filtrante situada a una cota inferior del freático. El sistema, como podéis ver en las fotografías, ha funcionado. Cuando dibujamos un edificio histórico, y miro a Luis Agustín, tendemos a construir una imagen idealizada del mismo, sin distorsiones ni patologías. Pero la realidad es bien distinta, y el levantamiento del estado actual debe recoger toda la realidad y complejidad del monumento. En Sigena, el levantamiento fotogramétrico, que ahora parece que ya es normal, ayudó a hacer una lectura global y coordinada de los paramentos y a acotar con precisión las diferentes afecciones y las patologías que presentaban. Aquel esqueleto no podía tratarse como un resto arqueológico, porque partes importantes del monasterio se habían recuperado ya y estaban en uso. Tampoco era factible volver al monasterio fundacional, porque habría que olvidar toda su historia y eliminar las evidencias materiales de su evolución. Ni se podía recomponer la segunda planta, porque no teníamos ningún dato, ya que los restos terminaban en el techo de la planta baja. Tras un proceso de debate con diversos especialistas, la solución de compromiso adoptada fue recuperar la presencia de lo que daba sentido a la tipología monástica, el claustro y las naves. Había que situar los restos que nos habían llegado en un contexto sano y aprovechar la capacidad del lugar para evocar el mundo y el espíritu monástico, pero evitando en todo momento una reconstrucción que cayera en el falso histórico. En las naves se han conservado a la vista las huellas más relevantes y sobre todo el recrecido de los arcos que documenta la construcción de una segunda planta. Pero no se ha reconstruido esa planta y las naves se han cubierto con un sencillo alfarje de madera y una cubierta plana, apurando la sección constructiva para que no aparezca nada exteriormente que acuse la presencia de esta cubierta, de manera que la nave se muestre al exterior como una arquitectura interrumpida, inacabada. Los materiales que se han utilizado y el modo de usarlos responden a 4 situaciones que encontramos en el monasterio. Cuando era preciso sustituir un sillar del zócalo de piedra, se ha utilizado la misma piedra arenisca en un ejercicio de simple reparación. Si el tapial había desaparecido y era necesario cerrar el espacio, se ha utilizado un hormigón en masa ejecutado como si se tratara de un tapial. Cuando el tapial de los muros estaba en descomposición, se ha reparado con el ladrillo tal como se había hecho tradicionalmente. Y en el exterior, en el recrecido hecho para levantar la segunda planta, se utiliza un mortero de cal zarpeado para diferenciarlo. El hormigón es un hormigón bastardo que lleva arenas seleccionadas para obtener el tono adecuado. El encofrado siguió la técnica del tapial, con costeros intermedios para formar cajas que se llenaron de manera alterna, y los propios encofrados contenían las piezas necesarias para provocar las lagunas del arranque de los arcos desaparecidos y dejar pasos y ventanas con derrames laterales. Esta técnica resultó especialmente expresiva al completar los fondos de las naves del lado norte. El cierre de hormigón recupera la entidad espacial perdida, pero al tiempo explica lo sucedido. El zócalo de piedra remite al pasado, y el muro de hormigón comparte la potencia y austeridad de los muros del monasterio, lo que hace que su diacronía se exprese con claridad, pero sin dramatismo ni exceso. Una situación parecida se producía en la nave este. Aquí, el muro de tapial se había sustituido por otro de ladrillos de hormigón con ventanas de medio punto. La intervención mantiene el criterio general y recurre al hormigón en masa y a la técnica del tapial, ya que el muro original había desaparecido. Y convierte las ventanas de medio punto en huecos con derrame lateral para evitar la visión frontal y cualquier referencia estilística conocida. En los muros que dan al claustro, los materiales cumplen también un doble papel, un papel didáctico y otro expresivo. El zócalo de piedra enmarca las puertas y el ladrillo que protege el tapial va dibujando el límite de la piedra, dejando en evidencia las lagunas en los recercados y en el arranque de los arcos del claustro.
Por su porte, el mortero zarpeado nos marca la línea que separa el monasterio fundacional del que tenía una segunda planta, y la cubierta, al no tener presencia, evidencia que la arquitectura se interrumpe allí donde nos resulta desconocida. Querríamos recuperar las 3 plantas del claustro perdidas, pero hasta ahora solo ha sido posible recuperar una de ellas, la panda este. El claustro conserva la base de piedra de las arcadas, de manera que basta conseguir esta pauta para recomponerlas. En la panda que hemos reconstruido o recompuesto, podríamos haber seguido a Chueca y hacer la bóveda de la segunda época, pero primó la condición arqueológica y se evitó una recomposición estilística que nos llevaría a un falso histórico. La arcada se construyó como volumen capaz con ladrillo para entonar con lo ya hecho, pero con la dimensión del vano de la arcada original, de manera que hubo que utilizar un arco intermedio como transición con la intervención de Chueca. La actuación en el claustro tuvo 2 fases. En la primera actuamos en los muros de las naves, es la foto de la izquierda, y en la segunda se ejecutó la arcada y la cubierta. La cubierta es una estructura sencilla de largueros y durmientes de madera que sigue la inclinación de la cubierta del monasterio fundacional, yace de transición entre los 2 tramos que se conservaban de la segunda etapa del monasterio. De esta manera, tampoco se interfieren las marcas de valor documental que presentan los muros. En estos años también se ha recuperado la pequeña capilla de la Inmaculada, una construcción barroca insertada entre la iglesia y la sala capitular a modo de palio que había perdido casi todo aquello que le proporcionaba su sentido. Por un lado, las líneas de imposta, los fustes y muchos de los elementos que dibujaban el juego de proporciones que le otorgaba esbeltez y ligereza. Por otro, el mecanismo de luz, ya que las ventanas de la linterna se habían cegado y se habían sustituido por un hueco lateral de medio punto. La intervención ha repuesto los elementos que dibujan esta arquitectura y con ello su papel en la composición general, y se han recuperado las ventanas de la cúpula como única fuente de luz. Bajo unas torpes pinturas decimonónicas se detectó el acabado original de la cúpula. Se trataba de una superficie monocroma de yeso de tonos cálidos que se recuperó y que ahora matiza la luz cenital. La capilla ha recobrado su condición como arquitectura y demuestra que su desconocido maestro de obras dominaba con oficio todos los mecanismos barrocos dispuestos para movilizar la emoción. La última intervención llevada a cabo en Sigena ha sido ya colaborando con nuestro compañero, amigo y extraordinario profesional Sergio Sebastián. Ya ha consistido en acondicionar las naves este y norte como espacio expositivo, las recuperadas naves este y norte, como espacio expositivo para los bienes que han retornado a Sigena los últimos años. Dotar al interior de las naves de las condiciones que exige una exposición de este tipo, sin que la tecnología altere el espacio medieval, ha sido uno de los retos más complicados. La sala de instalaciones se ha colocado fuera de las naves, un espacio vacío, próximo, respetando un muro de piedra que no tiene una afiliación establecida. La sala es un simple prisma bajo, sencillo, con una cubierta de grava que se cierra con un ladrillo manual similar al de los muros antiguos. La red de conductos y los cableados discurren por el suelo, en una cámara que no altera el espacio interior. La cámara a su vez se separa de los muros para dejar a cada lado una franja de grava que sanea la base del muro, genera una sombra bien definida de transición entre el pavimento y los muros de la nave, y un banco corrido de madera resuelve la difusión del aire y las conexiones de las futuras vitrinas. El pavimento es de piezas cerámicas triangulares, colocadas según la diagonal para que la falta de ortogonalidad no se perciba en el despliegue. La distinción entre lo antiguo y lo nuevo se produce de modo natural, sin tener que poner énfasis en ese empeño, y sin que el acabado final se imponga a la carga documental y expresiva que destilan los muros. Para acondicionar el espacio expositivo, también ha sido necesario cerrar la nave con una cristalera que ocupa toda la sección
para no perder la referencia del patio. Ha habido que resolver una entrada desde el exterior a una cota más alta, disponer los servicios mínimos en un mueble que resuelve esa entrada más alta como un mirador sobre la nave y cerrar con carpintería los huecos de las ventanas y de las puertas existentes. Creemos que el espacio final mantiene el eco de lo monástico, sin haber tenido que recomponer ninguna de sus etapas constructivas o estilísticas. Puede decirse que no es el monasterio de una época anterior, es el monasterio que ha llegado a ser en nuestro tiempo, como siempre sucedió en cualquiera de sus etapas precedentes. Pero el actual atiende a los valores y resonancias de los anteriores, ya sean las propias del monasterio fundacional como las adquiridas a lo largo de su prolongada vida. En esta imagen podemos ver también un prototipo de la vitrina de la exposición en la que estamos trabajando ahora el mismo equipo, que es el que contendrá todos estos bienes. Bien, pues por último, y como resumen de esta presentación, que hacemos Mariano y yo, aunque ya me ha tocado hablar, queremos recordar lo que apuntaba Rafael Moneo a propósito de la mezquita de Córdoba. Decía Rafael Moneo: la arquitectura histórica se revela desde la comprensión de su proceso evolutivo y de los rasgos formativos que han estado soportando su identidad a lo largo del tiempo. Y aunque pueda parecer una paradoja, si las sucesivas intervenciones se han apoyado en el entendimiento de estos rasgos, este modo de actuar habrá contribuido a que los cambios e inserciones efectuadas colaboren con la entidad de la arquitectura precedente. Muchas gracias. Por supuesto, pero que suba Mariano, a ver si, que suba Zipi. Abrimos un turno de preguntas o comentarios. Mariano. ¿Qué va a contestar Mariano? Realmente ha sido un privilegio para vosotros poder trabajar en estos monumentos, ¿no? Y realmente ha sido una fortuna para todos nosotros el que hayáis podido trabajar en ellos, ¿no? Realmente me ha parecido sumamente sugerente la exposición, ¿no? Esos tres momentos tan distintos. Al principio parecía un poco como aquella película de Robert Redford, Tal como éramos, ¿no? En los años 85, mediados de la década de los 80, ¿no? En ese momento en el que tú recordabas, bueno, pues toda esa cuestión de crear en lo creado, o el propio texto aquel, si no recuerdo mal, de Antón Capitel, el tapiz de Penélope, ¿no? El tejer y destejer, ¿no? Realmente la sensación que uno tiene, y yo creo que los alumnos tienen que ser conscientes de ello, es decir, cómo vosotros os enfrentasteis a un momento como la aljafería, de esa gran complejidad, prácticamente a los 7 o 8 años de haber acabado la carrera, ¿no? Yo creo que fue un proceso de una madurez acelerada, ¿no? Bueno, en un proyecto que, como tú has dicho, tiene esa complejidad y las intervenciones de Íñiguez, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la SEO, unos años más tarde, pues tiene esa condición casi de culta y valerosa condición detectivesca, ¿no? Es decir, que permite leer el monumento y hacer frente a él, ¿no? Pero a mí me ha parecido también sumamente sugerente, por supuesto, esta última etapa, ¿no? De Sigena, ¿no? Que al final también, como todos los proyectos anteriores, es un proyecto de largo recorrido, larguísimo recorrido. Se empieza en el 2006 y llega hasta nuestros días, ¿no? Yo veo que hay, claro, si en la SEO pues hay ese proceso de esa arquitectura que por un lado es coherente con el espíritu de la época, es decir, yo creo que ahí pues efectivamente toda la gente que se enfrentó a la restauración, pues el magisterio de Carlos Scarpa en Castelvecchio, pues seguramente estaba presente, pero al mismo tiempo, siendo coherente con el espíritu de la época, es tremendamente, digamos, ha aguantado, ¿no? Y ha mejorado con el paso
con el paso del tiempo, ¿no? Como el buen vino, ¿no? En el caso de Sigena, a mí me gustaría preguntaros cómo esa actuación aparentemente más libre, ¿no? Porque aparentemente también, ¿no? El monumento daba menos pistas, o las pistas eran menos, digamos, condicionantes, ¿no? Se ha traducido en una arquitectura más abstracta, ¿no? De gran textura, por así decirlo, ¿no? Pero también en la que seguramente, no nos olvidemos que es un proceso de 18 años, ¿no? Seguramente se ha producido una acompasada evolución de vuestra forma de hacer arquitectura, ¿no? Yo querría que explicarais un poquito esa sensación que ahora tenemos, digamos, comprimida, ¿no? Del trabajo final, cómo ha sido esa evolución a lo largo de estos 18 años. Pero, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Referido a Sigena o al conjunto? Porque al final, claro, los trabajos, pues también todos ellos, algunos se han mezclado en el tiempo y hay pues también, digamos que aprendizajes o cuestiones que has tratado en un trabajo y que de alguna manera pues han servido como experiencia o como dato para trabajar en el otro, ¿no? Entonces, efectivamente, Sigena todavía es más largo porque realmente se empezó en el año 2000, ¿no? Y entonces, pues claro, el primer reto, la primera tarea era salvar ese monumento que estaba seriamente afectado por el tema del agua y de la degradación continua, futura y estudiada en el laboratorio. Eso se iba a degradar completamente, ¿no? Es decir, la primera cuestión fue ese tema, ¿no? Entonces, respecto de la formación o la recuperación del monumento, pues desde el principio se vio que aquel monumento que había llegado a ser el siglo XIX, pues no era una referencia o un objetivo que pudiéramos alcanzar, ni tenía sentido, ¿ya? Vimos que también los trabajos de nuestro predecesor anterior, que había sido Chueca, incluso en unas memorias, pues decía en su trabajo pues, que lo que había quedado era el esqueleto, la osamenta románica. Entonces, realmente esa era un poco la clave del trabajo, ¿no? Esa osamenta era lo que materialmente y tipológicamente nos había llegado de manera más clara y que definía la arquitectura, esa lectura de la arquitectura que decimos, o que ha comentado Luis, que siempre decimos, ¿no? Que esa arquitectura que hay que leer e interpretar, pues pensábamos que se basaba en esas cuestiones, ¿no? Es decir, la tipología, fundamentalmente. Esos arcos repetidos, esos arcos diafragmas, esos arcos perpiaños, que es una arquitectura que no se da muy frecuentemente, ¿eh? En Aragón, sí, mucho, en la arquitectura levantina, posteriormente, ¿no? Entonces, pues pero que muchas veces se da en monasterios, también en Poblet, pues el refectorio está construido más o menos así, pero un edificio que todo el anillo esté configurado por una secuencia de arcos perpiaños con una luz interior de casi son 9 metros, múltiplo de 3, separados 3 metros rigurosamente, dispuestos en módulos de 3, 6, 12, tal. Es decir, ha habido una traza en origen pensada, ha habido una traza arquitectónica, no ha sido una obra tal, pero muy sencilla, muy simple, en el fondo, ¿eh? Algunas veces decíamos que si se había tratado de un monasterio de protección oficial, bueno, siempre son de protección oficial, porque si no hay una protección, sea de la Iglesia o de quien sea. Es decir, que había sido un monasterio sencillo, de una orden hospitalaria, compitiendo con Poblet, que se estaba construyendo al mismo tiempo, por parte además del marido de la fundadora. Era un monasterio muy sencillo, pero en esa sencillez, seguramente, se basaba también su valor y su posible belleza, ¿no? Y aunque la primera visión de aquello, totalmente destartalado, con agua y con ranas y con, yo qué sé, era como para salir corriendo, pero ya se percibía que allí radicaba la posibilidad de
bueno, pues de poner, no sé, se dice poner en valor o de pues, destacar, pues ese elemento repetido que va configurando de manera sencilla, pues una arquitectura. Y podríamos decir que casi desde pronto, pues esa visión o esa idea pues estuvo presente. Pasa que efectivamente luego el proceso de realización pues ha sido largo, porque el realizar esta labor con unas fábricas, unos muros tan degradados, pues era complicado, ¿no? Y ha sido, sí, el resultado de unas actuaciones en el tiempo que ha permitido ajustar esas materias que había por allí, casi como un cuadro, como un tapiz, podría decir. No sé. Es decir, claro, también la cultura contemporánea, también decía Luis, de alguna manera, pues claro, es inevitable pues que todas las lecciones que hemos aprendido y toda la cultura y toda la sensibilidad contemporánea, pues esto se ha dicho siempre, pues es inevitable que vaya posándose o vaya saliendo, ¿no? Porque es inevitable. Y nosotros, pues al final, pues sí que tenemos pues esa visión del collage o del tratamiento del material que nos gustaría que fuera casi también como una pintura, casi, por decirlo así, ¿no? Pero una pintura que no sea la pintura del protagonista, sino que eso está al servicio de el asunto fundamental, que es el elemento repetido y el espacio que forma ese elemento repetido. Eso ha estado casi desde el principio. Lo que pasa es que no se ha perfeccionado hasta el final, y incluso últimamente, claro, con la incorporación de Sergio, que es un gran pintor, ¿eh? Entonces, pues también ha estado allí, pues bueno, aportando. Quizá también, pues esa última etapa, pues la incorporación de Sergio, pues también es significativa, ¿eh? O sea que, no sé si he dicho todo. Sí, casi todo. Casi todo. Casi todo, sí. A ver si hay otra pregunta. Demasiado más, me he pasado. No sé, Basilio, ¿suficiente o me enrollo más? No. No. ¿Quién más quiere? Bueno, yo No, está bien. sí, no sé si se oye, no sé. Esto no se desapaga. Yo más que una pregunta, y aprovechando esta circunstancia especial, ¿no?, que nos reúne hoy aquí, os quería agradecer vuestro magisterio y vuestra lección permanente de sabiduría, de arquitectura y de saber entender esta profesión y este mundo en el que estamos, ¿no? Yo creo que sois un caso especial, un caso a extinguir, y por eso hemos dicho a los alumnos, oye, venid porque os lo perdéis, ¿no? Venid porque os lo perdéis. Y realmente en este mundo en el que vivimos, en el que hay tanta zozobra y tanto despiste y falta de criterio, bueno, pues vosotros dos habéis sido siempre un ejemplo de mantener una filosofía serena, sensata, coherente, reposada ante los problemas y los proyectos que habéis realizado, los cuales hemos visto hoy unos importantísimos, pero hemos dejado de ver otros. Otro día me llevé la alegría viendo vuestra página web de que este edificio que está aquí en Actur, de las viviendas de ladrillo, las que vemos cada vez que venimos los inmigrantes de Pamplona, cuando comenzamos el campus, son vuestras, ¿no? Y esos torreones en las esquinas, digo, bueno, ¿quién habrá colocado esos torreones en las esquinas? Y me llevé esa alegría casi como regalo previo a esta charla, ¿no? En fin, muchos de nosotros hemos estado en contacto con vosotros aquí, al menos el poco tiempo que llevo aquí en la docencia, y os puedo decir que habéis sido, bueno, nuestros profesores, los profesores de los profesores, de una manera constante y ejemplar, siempre con el ejemplo. Y sobre todo, además, subrayar, más allá de cuestiones profesionales, bueno, vuestra calidad humana. O sea, que creo que es algo que en el día a día
en el ejercicio de cualquier actividad, sea docente, profesional, donde quiera que esté cada uno, pues hace más fácil la relación de las personas y llegar a las cosas y a los objetivos que en cada espacio de trabajo, en cada lugar, uno se plantea. O sea que yo os quiero dar las gracias y daros un virtual abrazo desde aquí a los dos. Bueno, poco puedo añadir porque Jesús ya me ha dicho todo, lo que a mí me hubiera gustado decir también. Así que me sumo a las palabras de Jesús. En fin, yo creo que esta sesión es casi un homenaje que Jesús le dio hace mucho tiempo por la grandísima labor que habéis realizado en la profesión y en la escuela, ¿no? Así que, sobre todo, eso, agradeceros, ¿no?, vuestra labor y vuestro ejemplo en todos los sentidos, ¿no? Yo con Mariano he aprendido mucho compartiendo tareas docentes durante varios años y en ese aspecto pues yo creo que todos os profesamos un gran cariño, ¿no?, y reconocimiento. Y sobre todo yo, de cara a los alumnos, únicamente añadir también el valor y lo abnegado que es vuestra dedicación, como habéis manifestado, aunque no sea la única, a la intervención del patrimonio, ¿no? Que, como todos sabemos, los que nos ha tocado también, es realmente difícil, ¿no? Es difícil encontrarle ese punto que vosotros también habéis encontrado en todas vuestras intervenciones, de encontrar ese punto de diálogo entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y sabiendo tener la humildad de cuando no hay que añadir nada, no añadirlo, ¿no? De hecho, hemos visto unos ejemplos bien diversos, ¿no? En el caso de la aljafería y la cocina, pues había que añadir, porque aquello era una obra muy deteriorada, muy incompleta, y en el caso del aseo, pues realmente, si cualquiera entra ahora allí, parece que lo que hay es lo que ha habido siempre y nadie reconoce ahí a Luis Franco y a Mariano Pemán, ¿no? Yo creo que esa es la grandísima virtud, ¿no?, que tiene precisamente esa restauración, ¿no?, bueno, esa labor de oficio, esa labor anónima, que muchas veces, como decía Basilio, tiene en estas labores de intervención del patrimonio mucho de detectivesco, ¿no?, de primero conocer para luego actuar, ¿no? Y como el conocimiento pues es una fase previa, ¿no?, y además, como también habéis explicado, pues hay que apoyarse. Los arquitectos no lo sabemos todo, ¿no? Entonces, frente al ego, por desgracia, a veces habitual, ¿no?, muchas actuaciones arquitectónicas, esa humildad de primero informarse, luego apoyarse en la labor de otras disciplinas, ¿no?, porque estos siempre son trabajos pluridisciplinarios, ¿no?, porque vienen historiadores, arqueólogos, restauradores, en fin, gente de todo tipo, los que los arquitectos nos tenemos que apoyar, ¿no? Y bueno, esto lo digo casi poco para que los alumnos que hoy aquí están, pues cuando les toque intervenir en el patrimonio, pues sepan tener ese oficio, esa profesionalidad y esa humildad que vosotros habéis tenido para abordar las cosas pues como hay que hacerlas siempre, claro, pues, tanto si se trata de interés del patrimonio como de nueva planta, ¿no?, con rigor y con sensibilidad, ¿no?, que son los dos ingredientes básicos, yo creo, de cualquier actuación arquitectónica, ¿no? Y la verdad es que, vamos, la aljafería y la SEO ahí están, ¿no?, según que todos conocemos, Sigena, que es más reciente, yo no la conozco, y desde luego creo que la visita es imprescindible. Ya desde aquí lanzo la idea de que la escuela organice una visita con los alumnos a Sigena para ver cómo ha quedado, ¿no? Porque yo creo que realmente es una intervención también o cómo está quedando, bueno, cuando sea el momento, porque realmente ese, como digo, y creo que lo habéis cogido un punto muy bueno en ese diálogo entre lo viejo y lo nuevo, ¿no?, en el que lo nuevo está, pero aportando cosas sin realmente molestar ni querer estar excesivamente presente, ¿no?, con esa labor tan bonita, un poco de raíz escarpiana también, que decía Basilio, de jugar con las texturas, con el cromatismo, con la luz, ¿no?, esas cosas que... Has dicho una cosa, Fernando, que a mí me gustaría, sobre todo para los alumnos, puntualizar. Nosotros no somos ni arqueólogos ni historiadores, somos arquitectos. Y actuamos en los edificios históricos trabajando con otras profesiones, con historiadores y arqueólogos. Nos pasa lo mismo en la obra nueva. Trabajamos con ingenieros,
trabajamos con gente de otras órdenes. Y lo importante no es que nosotros sepamos mucha historia o que tengamos muchas técnicas de arqueología, sino que sepamos dialogar con el arqueólogo y con el historiador. Es decir, que compartamos algún campo común. Posiblemente una terminología, ¿no? Pero cuando te compartes una terminología, también compartes el fondo de las cuestiones, ¿no? Yo lo digo por animar a los chicos, ¿no? Porque hay poca cantera en esta cosa del trabajo en la intervención en el patrimonio, muy poca, ¿no? Y además a veces hay una parte de la cantera que entiende la arquitectura de una manera excesivamente estilística o excesivamente histórica. Es decir, lo hemos dicho al principio, ¿no? Intervenir en este oficio es leer la arquitectura que nos ha llegado. La arquitectura, no la historia o la arqueología o otras ramas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no conozcamos esa historia, pero lo tenemos que interpretar y leer desde el punto de vista de lo que es la arquitectura. Es decir, la luz del aseo, el revestimiento del aseo, tiene una razón histórica. Charles de Mendive lavó con Algés lo que le dijo don Hernando. Y don Hernando perseguía un objetivo. Bueno, pues ese objetivo tiene una traducción en la arquitectura. Eso es lo que tenemos que intentar coger, ¿no? Y captar, porque es con lo que tenemos que trabajar. Porque las herramientas con las que trabajamos son de arquitectura. Y la arquitectura es la materia, y es la luz, y es el espacio, y es la tipología, y es la forma, y es todo, ¿no? Es decir, no olvidarnos de que somos arquitectos, ¿no? Y de que nuestra formación es tal, y que de la historia, de la arquitectura histórica se aprende sin fin, para ahora, no para cómo era, sino para ahora. Sigena, decíamos, no es un monasterio de ninguna época, pero es un monasterio. Es el monasterio de hoy, compuesto por lo que era y lo que es ahora. La diferencia entre la intervención del patrimonio ahora, o mejor dicho, ahora la intervención del patrimonio existe, parece que es una cosa de toda la vida, pero en realidad es algo relativamente nuevo si lo comparamos. Los reyes católicos no consideraron patrimonio el Palacio Taifal, todo lo contrario, se pusieron encima y un patio que era una reminiscencia, es decir, que tenía connotaciones coránicas, se convirtió en un patio renacentista como el Zaporta que podemos ver ahora aquí en cualquier palacio, sin ningún respeto por lo de abajo. Más respeto habían tenido los medievales, que se habían metido por lo menos entre los intersticios y habían reaprovechado salas y salones, ¿no? En la época de los reyes católicos, en la época renacentista, es que aquello se arrasa, se coloca uno encima. Solamente tienen un valor utilitario de las cosas. Si el muro me conviene, lo aguanto. Si es más fácil rellenar los arcos en vez de tirarlos, los relleno y hago otro muro. Es decir, la conciencia respecto del valor del patrimonio es relativamente reciente, ¿no? Se fundamenta al final del siglo XIX con todos los nacionalismos, fundamentalmente, en los que van reconociendo los estilos históricos y, por lo tanto, identificando historia y estilo, de alguna manera se pone en valor, pero eso ha ido evolucionando, ¿no? Entonces ahora la visión que nosotros tenemos del patrimonio es muy distinta a la anterior. Ahora cuando trabajamos en Sigena decimos, bueno, sí hay que evocar la vida monástica, ¿no? Pero eso no significa hacer un monasterio románico, ¿eh? Eso significa hacer algo que evoque el monasterio o la vida monástica siendo respetuoso con todo lo que ha pasado anteriormente porque tiene valor o documental, o histórico o simbólico. Son los tres valores clásicos que cualquier monumento tiene, ¿no? El valor documental, porque al final los monumentos son como un libro que te va contando cosas. La aljafería es un libro. Y podemos pasar. Primera página, la Torre del Trovador, siglo IX. Segunda página, el Palacio Taifal, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene por qué estar enlazado, son como capítulos independientes, ¿no? Es decir, es un documento, el edificio histórico es un documento, es un valor artístico, porque lo puede tener el Salón del Trono de los Reyes Católicos o la sala capitular del Monasterio de Sigena, cuando lo era, cuando tenía las pinturas, tenía un valor artístico en sí mismo, era un objeto. A veces los edificios, queríamos haber traído también
me salto de cosas. El Paraninfo, por ejemplo, ¿no? Es decir, un edificio de planta, un edificio de proyecto, que distinto es intervenir en un edificio del que conocemos el proyecto y todas las intenciones del arquitecto, de aquel del que lo desconocemos por completo, ¿no? Me voy también a otra cosa. En la Capilla de la Inmaculada de Sigena, el maestro de obras lo hemos reconocido al final. Cuando hemos recuperado la arquitectura barroca que hay allí y hemos visto cómo es el sentido de las proporciones, el efecto de la luz, esa magnífica fotografía de Iñaki, por cierto, en la que se ve la bóveda dorada y desde abajo se ven las trompas y cómo este palio funciona para arriba, y dices, ostras, el maestro de obras que hacía esto sabía lo que hacía, ¿eh? Tenía una intención bastante clara, ¿no? ¿Y cuál era la intención? Pues bueno, pues esa maravilla de descubrir esa arquitectura, en este caso barroca, y saber por qué se ha hecho algo, por qué la emoción que me produce entrar allí, en dónde está basado. Yo creo que todo eso es muy interesante. Eso anteriormente no se respetaba, ahora se respeta. Es decir, ahora la dificultad es esa, ¿no? O sea, cómo introducirte. Ya hemos dicho también al principio, cualquier intervención, por mínima que sea, altera lo anterior. Estas cosas, Iñiguez no quería alterar lo anterior, pero Iñiguez tiene unos pilares metálicos y unas estructuras metálicas metidas en el Palacio Taifal de tomo y lomo. Decía, no, que se repare si alguien descubre algo mejor. Bueno, pues como no desmonten todo, va a ser francamente imposible. Es decir, siempre alteras lo anterior. Y en ese hecho de alterarlo, cuenta precisamente el juicio crítico que tú hayas tenido con el monumento. Es decir, la opinión fundamentada que hayas conformado con lo que es o lo que era y su evolución. Es decir, qué es lo importante y qué no es lo importante. Eso es la cuestión fundamental, ¿no? Y en base a ello decides una cosa u otra, ¿no? Decides intervenir más, menos, decides construir más, menos, decides que se vea más, que se vea menos, etcétera, ¿no? Este punto de equilibrio que tienes que elaborarte con la información y con la colaboración y con el debate con otros que saben más que tú, eso es fundamental, ¿no? Yo querría que de esas filas de ahí atrás pues surgiera cantera, ¿no? O sea, que se animaran a que es una manera muy bonita de ser arquitecto, trabajar en el patrimonio, ¿no? Que no es... A veces hay mucho prejuicio. Además, por eso decía yo al principio que la palabra restauración, ¿no? Después me arrepentí cuando lo pusimos en el título, dije, y intervención en el patrimonio arquitectónico. Porque la palabra restauración, inevitablemente dentro de la gente, tiene un cierto sentido, tiene un determinado sentido, cuando en realidad tiene muchos sentidos distintos. Esa sería la clave, ¿no? Y el sentido único que la gente lo entiende de la palabra restauración, a mí se me queda muy cortísima, ¿no? Porque parece que es esto. Es decir, como era antes, eso nos lo han dicho 1000 veces. Es decir, ¿cómo tiene que ser esto? Como era antes. Y yo siempre contesto lo mismo, digo, como era antes, ¿cuándo? ¿En el siglo XI? ¿En el siglo XII? ¿En el siglo XIII? Y así hasta el siglo XXI. ¿Cómo quiere usted que sea? No puede ser como ninguna de esas maneras, salvo que sea un edificio de planta, un edificio que esté definido desde el primer día. El Escorial. El Escorial nadie lo cambia, ¿no? ¿Cómo lo vas a cambiar? La intervención escorial es bien distinta a una intervención en una ruina, ¿no? Aquí en Zaragoza, en el Paraninfo, ¿no? Ya digo que lo queríamos haber traído, pero es que no cabía en la exposición. Es decir, como la intervención en un edificio de planta es bien distinto. Bueno, no sé, me estoy enrollando. No... Yo sí que quería preguntar una cosita. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, les agradezco la intervención. A mí personalmente me ha gustado mucho. También les quería agradecer que estén hablando de multidisciplinariedad, porque la verdad es que yo soy historiadora del arte, no sé si seré la única de la sala, probablemente sí, y les agradezco que tengan en cuenta otras disciplinas y hablen de esto. Y me gustaría preguntarles, ustedes cuando comienzan a restaurar en los años 80, ¿qué tipo de modelos tomaban? Porque claro, venimos de un momento en el que en España lo que prima es las tendencias historicistas. Usted, por ejemplo, ha mencionado varias veces a Choika Goitia, que era claramente violetiano, ¿no? Venía muy de la mano de lo que se hacía en el franquismo, y ustedes se encuentran con un momento de cambios, tanto a nivel práctico para los arquitectos como a nivel legislativo, porque sale la legislación del patrimonio en el año 85, etcétera. Entonces, ustedes, por ejemplo, han mencionado a
Capitel, que me imagino que para ustedes será un referente, pero no sé si tienen algún otro que pudiesen decir de manera clara que les influenció, sobre todo en sus inicios. No sé si me he explicado bien, creo que sí. Vale, muchas gracias. Te hemos oído más o menos. Vamos a ver si lo interpreto. Supongo que más allá de Cantón Capitel. Bueno, efectivamente hay algo que creo que estás diciendo, que en aquel momento, el año 85, cuando empezamos, pues es un momento de efervescencia en el tema de la intervención en monumentos en España, por varias razones. Una razón histórica, transición, necesidad de disponer de edificios para entidades e instituciones políticas y no políticas, mucha necesidad de restauración y de inversión en la conservación de monumentos, y mayores disponibilidades de recursos para estos fines, y también un renovado interés en el ámbito de la profesión de arquitectos, ¿no? Bueno, y seguramente también en otros ámbitos profesionales, ¿no? Pero particularmente refiriéndonos a la arquitectura, hay un renovado interés, ¿eh? Y eso es también una historia de nuestra cultura profesional, digamos, ¿no? Porque, digamos, después de la modernidad, por decirlo de alguna manera, y de manera muy sencilla, ¿no? Y hay una cierta revisión de muchos de los paradigmas de lo moderno, por decirlo así, y bueno, pues hay una revisión sobre la arquitectura histórica, sobre la ciudad como el lugar donde se produce la arquitectura, y entonces hay pues una serie de movimientos teóricos, Italia, Estados Unidos, con grandes obras digamos, teóricas. Tenemos a Colin Rowe con su Ciudad Collage, tenemos en América y otros, tenemos la línea italiana de Aldo Rossi, etcétera, y la gran experiencia de restauración en Italia de posguerra, que no solamente es Scarpa, sino que son los BBPR y Albini, etcétera, etcétera, que ya se habían introducido un poco aquellas corrientes, sobre todo en Cataluña, diría yo, más que en otros sitios, ¿no? En Cataluña, pues también hay un servicio importante, que es el de la Diputación Provincial de Barcelona, que llevaba ejerciendo con escasos recursos, pero con mucha metodología, pues desde el principio del siglo XX. Bueno, todo eso son acontecimientos que van un poco a discurrir en ese renovado interés por parte de los arquitectos modernos, digamos, y de la modernidad sobre la arquitectura histórica. Hay un renovado interés. Incluso pues podríamos analizar críticamente aquella etapa. Seguramente Carmen Díez lo podría hacer mucho mejor, porque lo conoce seguramente mucho mejor. Es decir, que en aquella etapa pues también hay excesos, que ahora podríamos ser críticos con algunas intervenciones pues que a lo mejor excesivamente apasionadas y tal, por tal. El escarpianismo pues también hizo sus pequeños destrozos, no sé, sus episodios a lo mejor no tan afortunados, ¿no? Entonces pues había realmente un renovado interés y un gran campo de actuación, hombre, y relacionándolo con Carmen también, que trabajó con Moneo, pues Rafael Moneo, pues yo creo que en cierto modo pues es también el referente teórico quizá máximo, puesto que al final sería incluso el maestro del Capitel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque además él compatibiliza pues la labor proyectual de Planta Nueva y introduce casi el conocimiento de toda la historia de la arquitectura en sus reflexiones proyectuales, y toda su arquitectura está inserta en una sucesión de acontecimientos arquitectónicos, ¿no? Y es quizá uno de los que mejor entiende la arquitectura, es uno de los que más nos muestra y nos enseña en aquella etapa a leer la arquitectura, a entender la arquitectura en sus aspectos más sustanciales, ¿no? Entonces esa lectura, yo creo que para muchos de nuestra generación, pues esa manera de entender y de acometer el proyecto, pues ha sido fundamental. Entonces yo creo que esa etapa, ese episodio, que son los 80, pero que bueno, en cierto modo, pues todavía hoy, a lo mejor con distinto vocabulario,
y con distintos asuntos también, ¿no? Es decir, no todos los días se restaura una catedral, no todos los días, pero bueno, se siguen haciendo cosas y yo creo que de alguna manera, quizá más sutil, más refinada a lo mejor, pues de alguna manera se sigue también, es decir, eso no se ha perdido del todo y se siguen utilizando pues muchos de los principios y de los métodos. Quizá otra cuestión importante, que a lo mejor es lo que está en tu cabeza, ¿no? El aspecto metodológico, ¿eh? ¿Verdad, Luis? Eso Ya te exactamente iba a hablar te he de visto eso. venir. Pues Sí. eso cuéntalo tú, ¿eh? No, bueno, no, es que como preguntabas referentes, ¿no? O sea, Mariano ha nombrado de pasada a la Diputación Provincial de Barcelona y su servicio de restauración y de intervención, ¿no? La respuesta a, bueno, en aquellos años 80, que estaba hablando Mariano de exuberancia, hubo un momento en que se pensaba que para intervenir en monumentos la arquitectura podía todo. Es decir, y que el arquitecto tenía suficiente capacidad de resolver como para intervenir casi en soledad dentro del monumento. Y además, como si fuera cualquier otro proyecto, con sus propias, con decir, la propia metodología de trabajo que cuando hacía unas viviendas o cuando hacía, porque los arquitectos, y esa era esa especie como de ego de los arquitectos de aquella época que estaba muy fuerte, de que eran capaces de asumir todo. Frente a eso, frente a esa actitud, surgió en Barcelona, en la Diputación Provincial de Barcelona, que ya tenía un servicio que venía desde principios de siglo muy asentado, funcionarios estoy hablando, no profesionales liberales, en el que se hacía una restauración en piezas no mayores, menores de Cataluña, de gran valor, de gran mérito, ¿no? Bueno, pues llegó un momento en que se hizo cargo de este servicio Antonio González, un arquitecto que yo creo que dio un giro importante a aquella manera de trabajar, diciendo que la intervención en la arquitectura, en el patrimonio arquitectónico, requería de una metodología específica. Incluso lo escribieron, hicieron un librito. El servicio, además, si no me equivoco más, se llamaba MSC o algo así, que se puede encontrar. ¿Qué es lo que decía? Decía que la aproximación al monumento era un proceso interdisciplinar. Es decir, que había que colaborar, que había que obtener datos, que había que enterarse, que había que elaborar el juicio crítico, que en realidad el juicio crítico venía de las leyes, porque ellos tenían una gran influencia de todas las corrientes italianas, y que después había que, ese juicio crítico tenía que decantar los valores o reconocer los valores que tenía el monumento. Es decir, era una labor previa a la intervención. ¿Por qué? Porque los valores que tenía el monumento, que además tendrían estas tres categorías que he enunciado antes, el valor documental, el valor histórico y el valor simbólico, era lo que había que conservar, lo que había que proteger. Lo cual no quería decir que para proteger alguno de esos valores no hubiera que introducir una arquitectura nueva, porque así es como trabajaban ellos, ¿no? Y así es como se trabaja, de hecho, ahora. Pero lo importante antes de empezar a actuar era establecer el juicio crítico del edificio, reconociendo cuáles de estos valores eran más importantes y cuáles menos, porque lo más importante es lo que había que conservar más y lo otro a lo mejor tenía una otra manera diferente de actuar, ¿no? Bueno, esto además, la gran virtud que tuvo este servicio de Barcelona es que esto primero lo publicaban y segundo lo difundían en cursos no directamente de la Diputación, pero sí un curset que llamaban ellos, que se hacía en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, que ha llegado hasta nuestros días, que nosotros hemos participado varias veces, que es el que empezó a formar cantidad de arquitectos que han trabajado y que trabajaron después en la intervención en el patrimonio. E incluso el heredero de estos cursets de Barcelona apareció también otra serie de cursos en Logroño, en La Rioja, curiosamente, herederos de aquellos, todos, digamos, inspirados por aquel servicio de patrimonio y Antonio González. Servicio en el que trabajaban arqueólogos, arquitectos, historiadores, geógrafos, de todo, paisajistas, etc. De la administración.
en el que tenían una metodología que empezaba en el levantamiento de la arquitectura, del levantamiento del lugar, y acababa en la publicación y en la presentación y en la concienciación social sobre el valor de lo que se había recuperado. O sea que era un ciclo completísimo que no empezaba en la obra y acababa cuando se acababa la obra, sino que empezaba antes del proyecto y acababa cuando el proyecto se volvía a entregar, digamos, a la sociedad que la disfrutaba, ¿no? Yo creo que ese ha sido la mayor influencia desde los años 90, diría yo, incluso antes, ¿no? Desde los años 85, la mayor influencia que ha habido en España respecto de la metodología de trabajo, ¿no? Y yo creo que no se ha superado, ¿no? Todavía se sigue trabajando. Bueno, es que tampoco habría mucho que superar, quiero decir, es como la metodología básica, ¿no? La metodología básica. Y además una metodología en la que establecen los principios, bueno, sí, otra cuestión, principios importantes para la intervención, en la que la teoría hasta ese momento, a cuya teoría hasta ese momento se habían deslizado muchos términos, por Brandy fundamentalmente, que venían de otras artes, que venían de la pintura o que venían de la escultura, ¿no? Muchos de los conceptos que se manejan, el concepto de laguna, por ejemplo, no viene de la arquitectura, viene de la pintura, ¿no? O lo de la reversibilidad viene de los barnices de los cuadros, de que los barnices que se coloquen a los cuadros cuando se restaura sean solubles, puedan desaparecer para poder seguir actuando. Y eso no se traslada directamente a la arquitectura. Se traslada directamente a la arquitectura, pero es imposible. Es imposible. O el valor del material, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo un ladrillo colocado, aunque sea en el siglo XIII, en Sigena, que la pincelada de Goya en la Regina Martyrum. No podemos decir que es lo mismo. Si decimos que es lo mismo, ya no podemos hacer nada, ¿eh? Es decir, hay muchos conceptos que se habían deslizado de otras artes a la arquitectura y que en el método, la metodología del survey, que es como les gusta llamar a ellos, se centran en lo que son los aspectos arquitectónicos, ¿no? No sé si he contestado. Hemos contestado. Sí, muchas gracias. Y luego también tenía dos breves. Oímos casi nada. Ahora me oyen mejor, si grito un poco. Vale, perdón, que es que yo no percibo muy bien cómo se oye. Lo primero, darle las gracias por su respuesta y luego tenía dos dudas muy breves, porque yo soy muy cercana a la SEO, he trabajado allí y siempre me ha llamado mucho la atención la capilla de San Marcos, que siempre se ha dicho por parte de turismo, las guías, etcétera, que se dejó aposta así para que se percibiese la labor que ustedes habían hecho, la restauración. Entonces les quería preguntar si esto es verdad o es mentira. Porque según don Ignacio, el actual canónigo, un día me dijo que no, pero no sé, estaría bien saberlo de su mano. ¿Quién fue el canónigo que te dijo eso? Don Ignacio. Don Ignacio Ruiz. No. Bueno, fueron varias circunstancias, ¿eh? Una, que bueno, pues el propósito de la restauración nuestra, o sea, la SEO era tan inabarcable que, digamos, que tratamos de centrarnos en lo que era susceptible de controlar por nuestra parte y que fundamentalmente era la labor que podían hacer albañiles y compañía, ¿eh? Restaurar toda la obra de arte mueble que hay en la SEO era imposible, sencillamente, ¿no? Entonces la capilla de San Marcos estaba un poco entre un asunto y otro, es decir, no, la capilla está, te refieres a la del monumento, ¿no? La del antiguo monumento. Sí, la del Jueves Santo. Pues claro, está configurada por una serie de elementos teatrales casi, que se utilizaban para la exposición del monumento durante la Semana Santa, ¿no? Destrozados, hechos. Entonces, eso correspondía más bien a una fase que se suponía que vendría posteriormente y que se haría cada una de ellas de manera específica, porque cada una tenía su problemática. Tampoco se restauró en ese momento, se hizo una limpieza muy sencilla de algunas de ellas. Por ejemplo, la de San Bernardo,
tenían unos problemas enormes para la conservación del alabastro, pues se hizo después. Pero ya no hacía falta apuntar unos andamios, es decir, se podía restaurar con la catedral en funcionamiento. Todos esos trabajos que requerían todavía una fase de restauración de restaurador y que nuestra intervención era mínima o nada, alguna, pero poca, pues se dejó para ir haciéndola poco a poco y conforme hubiera recursos. Esta es una restauración, la de San Marcos, que tiene mucho del lienzo ese que sube y baja, que hay que restaurarlo, pero es una obra de arte. Y luego además tiene las humedades bestiales, o sea, hay que desmontarla. Entonces hace falta mucho dinero, restauradores y, bueno, el hecho es que la catedral se puede ver, se puede entender y se ve que hay como un agujero negro que es también producto de la historia y que pues se ve que incluso en un sitio como estos, pues un pequeño agujero negro en una esquina pues tampoco estorba demasiado. Es decir, no es que no estorbe, no impide la comprensión de lo sustancial de la serie. Muy bien. ¿Se oye? Yo no voy a hacer más preguntas, a no ser que algún alumno tenga ganas de preguntar algo más, que le daremos la palabra, por supuesto. Y si no lo hay, bueno, yo, claro, asistimos, no voy a hacer preguntas, ya podemos cerrar. Efectivamente, como decía mi maestro Javier Carvajal, las verdaderas obras de los hombres no acaban nunca, ¿no? Y claro, con lo que habéis enseñado y con lo que está produciendo aquí, efectivamente, esto parece que no va a acabar nunca, como debe ser. Y esto me lleva a decir a los alumnos, para concluir, que bueno, que efectivamente las trabas administrativas de que nos van poniendo a cada uno en el sitio que nos vayan poniendo por temas de administración y de fechas de nacimiento no tiene que ver con que el magisterio de los profesores Luis Franco y Manuel Pemán pues tendremos ocasión de seguir disfrutándolo. Lo digo porque los de la fila de aquí para atrás que no se asusten, por ejemplo, este lunes, no que se asusten, no, que sean esperanzados, porque este lunes pasado, por ejemplo, asistimos a una clase fantástica en el máster de Luis y aprovechando vuestra bondad, pues os seguiremos liando para clases puntuales o no puntuales para que este magisterio, pues bueno, pueda prolongarse.